Completo. Hola, buenos días. Hola, buen día. Ya, ya, entonces, sí, porque yo tengo al menos, como lo hago todos los días en clase, está proyectado completa la pantalla. Ya, bueno, vamos a comenzar entonces. Gracias a Carla y a Martita, ¿cierto? Que están en la clínica psicológica que han generado este espacio de aprendizaje, más que a lo mejor de formación, porque recién estamos en una etapa a lo mejor de las más complejas de lo que ha implicado esta pandemia y toda el impacto psicosocial que está provocando el COVID-19. Son recién incipientes en el campo del comportamiento humano. Por lo tanto, lo que ocurra al corto, mediano y largo plazo son aún consecuencias y la magnitud de las consecuencias que vamos a observar no dejan de preocupar, sobre todo en el campo de la salud mental, porque todas las publicaciones y las investigaciones que se han eh, compartido durante los últimos meses muestran que efectivamente la salud física se va a ver afectado por el COVID-19, pero lo más complejo es que nuestra salud mental pareciera ser que ya algunos lo denominan una segunda pandemia. O en el campo de la psicología, la emergencia y desastre, algunos lo denominan que estamos frente a un desastre lento. Y un desastre lento en el sentido de que no tiene una causa, no tiene un final todavía conocido, y eso reitera o amplifica el impacto de la incertidumbre que podría provocar en el comportamiento humano. Bueno, yo soy Eduardo Sandoval, soy psicólogo de formación inicial. En el campo de la investigación, pero también siempre colaborando en lo que tiene que ver con con la experiencia profesional que uno ha desarrollado en otros contextos. Y básicamente esos contextos en mi caso han sido justicia juvenil, el contexto de Senama en el medio libre y el régimen privativo de libertad, trabajar un par de años también en atención primaria. Y en paralelo, cerca de 12 años trabajando en el campo de la psicología de la emergencia, fundamentalmente con respondedores de emergencia o equipos de primera respuesta. Y en ese campo, básicamente, el trabajo ha sido con formación de bomberos, preparación de los equipos que se despliegan ante situaciones críticas, perteneciente a fundamentalmente al ejército, carabineros, gendarmería, y también la participación y la preparación de los equipos que se han desplegado en estados de excepción constitucional, como lo que ha ocurrido relacionado con la erupción del volcán Villarrica, el volcán Calbuco, el terremoto, ¿cierto? Los mega incendios forestales que han ocurrido en los últimos 4 años, ¿cierto? Y ya de manera más fuerte también en lo que se ha venido gestando desde el estallido social, y lo que se suma también ahora con el tema de la pandemia. Y en ese ámbito hemos, en lo personal, he tratado de estar colaborando con la formación de equipos de salud en la aplicación de primer auxilio psicológico, en la aplicación de protocolos de desactivación para intervinientes y en transmitir estrategias o recomendaciones para la gestión del estrés en equipos de primera respuesta. Y eso ha sido con algunas ONGs que trabajan en ese campo. También han estado enfocados al trabajo que realiza Bomberos y también algunos equipos de salud en algunas regiones del país.
Lo que yo les voy a compartir además forma parte de un conjunto de protocolos, de publicaciones y de orientaciones técnicas que se han ido publicando durante los últimos 3 meses. Así que si es que notan que de repente voy muy rápido, van a tener igual de respaldo la grabación, pero también la idea es que les quede, como uno dice coloquialmente, que les quede picando el bichito para que ustedes exploren y profundicen en las temáticas y a la formación permanente. ¿Ya? Ese es el principal, lo principal que a mí me gustaría transmitirles. Entiendo que la mayoría de ustedes son estudiantes o también tenemos colegas. Así que, bueno, Carla parece que apagó el micrófono. Bueno, supongamos que también pueden haber colegas acá en esta formación. Va a ser bueno también que después podamos compartir algunas reflexiones o desafíos que identifican. Martita, no sé si tú estás. Marta, Sí, aquí estoy. si me pudieras comentar, ¿hay solo estudiantes o también tenemos profesores? No solamente los estudiantes de clínica, clínica, psicología jurídica, y nosotros los supervisores y Carla. Ah, ya, ya, perfecto. Perfecto, ya, entonces si la mayoría entonces son todos los estudiantes, probable que ya algunos hayan estado la semana pasada en la otra actividad que se hizo de encuentros de aprendizaje práctico, donde ahí yo me referí específicamente a primer auxilio psicológico. Y ahora, por petición, digamos, para dar como estructura a este espacio de aprendizaje, lo que yo pretendo abordar el día de hoy es netamente circunscribir o delimitar cuál podría ser el rol del psicólogo en contexto de pandemia, ¿ya? Porque probablemente muchos de ustedes se estarán preguntando qué es lo que podríamos hacer, ¿cierto? ¿Dónde podríamos intervenir? ¿El psicólogo puede intervenir en estos contextos? Y si es que pudiera intervenir en estos contextos, ¿qué es lo que podría hacer exactamente? ¿Cierto? ¿Y qué sustenta esa intervención? Y sobre todo porque hoy en día ustedes sabrán que en los últimos 3 meses la discusión ha estado centrada en las intervenciones no presenciales o las intervenciones remotas. Así como ustedes han tenido que estar con procesos, todos hemos tenido que estar en procesos de docencia online y ustedes en actividades de formación online, eso implica un nuevo escenario que probablemente muchos no conocían y que implica también una serie de consideraciones éticas que son que así se podría limitar el rol del psicólogo o de la psicóloga en contextos de pandemia, ¿ya? Y como les comentaba, esto se sustenta no solamente en lo que yo he podido ir a la emergencia, sino que también que en los últimos 10 años, yo diría, he estado también realizando diversos cursos en esta materia, cursos dictados, por ejemplo, por la Universidad Autónoma de Madrid, ¿cierto? Los cursos que se han dictado desde la Organización Panamericana de la Salud, los cursos que se han dictado desde la Oficina Nacional de Emergencia, los cursos que ha dictado la Universidad de Chile, algunos cursos que ha dictado el Ministerio de Salud, ¿ya? Y otros cursos que he realizado, por ejemplo, para situaciones específicas, como lo que les comentaba, eh, incendios forestales. Ahí yo he tenido he cursado un curso que se enfoca en las brigadas forestales, ¿ya? ¿Cuál es el rol de esas brigadas forestales? Y ahí el trabajo que se realiza con CONAF y con la ONEMI. Eh,
También una formación relacionada con la aplicación de primeros auxilios no psicológicos, sino que primeros auxilios en general, las técnicas del triage y cómo las técnicas del triage en salud se aplican y se amplían a lo que uno denomina el triage psicológico. Y espero que en una próxima sesión podamos ahondar específicamente en eso, en el triage psicológico, como una herramienta particularmente relevante para la intervención psicológica presencial o para la focalización de los recursos disponibles de manera que vayan en directo beneficio de las personas que así lo requieren. ¿Ya? Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar. Bien, un título de alguna manera provocador, ¿cierto? En el sentido de que la salud mental, antes, durante y posterior a la pandemia, y particularmente la salud mental post-COVID, ya algunos lo denominan como una segunda pandemia. Ahora, aquí tenemos que hacer un énfasis importante, estimados estudiantes, en el sentido de que ustedes ya sabrán que si la salud pública en nuestro país ya experimentaba ciertos niveles de precariedad, no solamente en infraestructura, sino que también en la cantidad de profesionales y en las condiciones en las que trabajan los profesionales de la salud mental es aún más crítico. Es decir, podríamos para que se hagan una idea, nuestro país durante los últimos, podríamos decir, de acuerdo a la OCDE, lo que Chile invierte de su Producto Interno Bruto para salud pública está alrededor del 8 al 10, y de ese 8 a 10% se estima que aproximadamente un 3 hasta un 7% de ese total se enfoca a salud mental. Entonces ya ustedes entenderán el nivel de precariedad que existe. ¿Y cuánto invierten los países de la OCDE en salud mental? Para que ustedes se hagan una idea, los países de la OCDE, dentro de su Producto Interno Bruto, destinan al menos entre el 10 y el 15% para salud, teniendo mucho más equilibrio respecto a cómo lo distribuyen tanto en la salud como en la salud mental. Entonces eso indica que efectivamente nuestro país tiene una alta vulnerabilidad en materia de salud mental. Esa es una segunda idea, tiene que ver con que nuestro país tampoco tiene una ley de salud mental, como sí existe en otros países. Y al no tener una ley de salud mental, eso implica que no hay un aparato jurídico que oriente, sostenga y fundamente todas las acciones e intervenciones que se despliegan en esta materia. En tercer lugar, Chile tiene cifras en materia de salud mental poco auspiciosas. En ese sentido, solo por mencionar, se estima que un tercio de las licencias médicas que se generan en el contexto laboral son producto de problemáticas relacionadas con la salud mental. Otro dato importante, tenemos una de las tasas o los peores indicadores de salud mental infantil entre los países de la OCDE. Tenemos tasas de suicidio bastante elevada en población infantil. Y otro dato importante es que se estima que al menos un 60% de la población ya al menos ha vivido un trastorno del estado de ánimo. Eso implica entonces que con todas estas cifras, que por supuesto ustedes las pueden ampliar y profundizar más adelante, nos muestra que tenemos un panorama que antes de la pandemia ya existía un panorama complejo y desalentador en materia de salud mental. Y esto, entonces habrán visto, se habrán informado por las noticias, en el sentido de que la tasa de contagio se ha disparado. Si bien los últimos 5 días
los niveles de contagio han estado entre los 3.500 y los... Ya superamos la barrera de los 80.000. Y eso nos coloca casi como en el top 10 de los países con mayor número de contagiados. Y no se olviden nada más que a mitad de semana, no sé si habrán visto un reportaje que salió en el sentido realizado por una agencia norteamericana que indicaba que en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias, Chile está entre los 3 primeros países en los cuales menos se cumplen las medidas sanitarias. Es decir, estamos lamentablemente entre los países en los cuales ha costado mucho más avanzar en una cultura de la prevención y lograr que la gente efectivamente cumpla las medidas sanitarias dispuestas. ¿Y cuáles son esas medidas sanitarias? No son nada del otro mundo, en el fondo. Es lo que se ha venido trabajando sistemáticamente, que tiene que ver con el lavado frecuente de manos, el respeto de la cuarentena, el respeto de las medidas sanitarias, ¿ya? Y el distanciamiento físico. Entonces uno podría, desde luego, estar o no de acuerdo con el gobierno actual. Uno podría estar de acuerdo o no con la forma en que se han implementado las medidas. Uno podría estar de acuerdo, totalmente de acuerdo, con los altos niveles de vulnerabilidad y de desigualdad que existen en el país. Pero haciendo a un lado y a un margen todas esas consideraciones, pareciera ser que la población también ha jugado un rol importante en la transmisión del virus. ¿Por qué? Y yo se lo digo porque vivo en Santiago. En Santiago, donde se concentran más del 70% de los contagios del país. De hecho, el 80%, por lo menos. Y eso tiene que ver con que, aun cuando se implementen medidas sanitarias, aun cuando se esté en un estado de excepción constitucional de catástrofe, ¿ya? Se decretó en marzo, pareciera ser que la gente todavía no le toma el peso a este virus, ¿ya? Entonces eso ha implicado que, aun cuando se han implementado medidas sanitarias, no se han cumplido y eso ha llevado a que los contagios se hayan propagado con tanta velocidad. Si ustedes quieren revisar este estudio que yo les comentaba, esto fue con lujo de detalle cómo Chile es uno de los países que menos respeta el lavado de manos y el distanciamiento físico, ¿ya? Bien, entonces, cuando hablamos de que el COVID-19 está generando una segunda pandemia, efectivamente, el primero de ellos es que efectivamente van a surgir ciertos elementos que van a impactar en nuestra salud mental. Dentro de ello está el miedo al contagio, la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, ¿cierto? Y algunas alteraciones a nivel de la toma de decisiones y las funciones ejecutivas. Pero también estas reacciones que pueden ser normales y esperables pueden también cursar rápidamente en elementos que se pueden transformar en trastornos. Es decir, se pueden transformar en una sintomatología más compleja y más crónica. Entre ellos nos vamos a encontrar con los trastornos adaptativos, los procesos de duelo, los trastornos ligados a la ansiedad, los trastornos ligados al estrés y la depresión. Ahora, segunda dimensión tiene que ver con que mientras más largo sean las medidas sanitarias, es decir, la cuarentena y el distanciamiento físico y el aislamiento, se ha visto que mientras sobre 10 días ya generaría impacto a la salud mental. Entonces, sumen todos los días que nosotros ya estamos bajo este contexto. Eso reitera que efectivamente van a generarse implicaciones en el campo de la salud mental al corto, mediano y largo plazo. Solo para que se hagan una idea, por ejemplo, en el caso del trastorno de estrés postraumático, en otros desastres naturales, como fue el terremoto del 2010, o otros eventos que han ocurrido fuera del país, como por ejemplo atentados a las Torres Gemelas, ¿cierto? Los atentados en la estación de Atocha en Madrid, ¿cierto? Lo que ocurrió con el combate frente al ébola, ¿cierto? En África, ha mostrado que efectivamente
el estrés postraumático incluso se puede presentar hasta varios años después de ocurrido el evento. En el caso del terremoto del 2010 en Chile, las consultas de salud mental se triplicaron 3 años después de ocurrido el terremoto. Ni siquiera el primer año ni el segundo, sino que 3 años después de ocurrido el terremoto. Y una tercera dimensión de análisis es que efectivamente las consecuencias o el impacto del COVID-19 no solamente se van a presentar en el plano individual, sino que también familiar, comunitario e institucional. ¿Ya? Por eso se habla de un desastre lento. Para resumir entonces, el COVID-19 son particularmente de riesgo. ¿Quiénes conforman esa población? Niños, niñas y jóvenes, mujeres, personas mayores, personas que tenían un historial previo de trastornos de salud mental, personas en situaciones. Todos esos grupos se consideran población particularmente de riesgo en situaciones de emergencia y desastre, y más aún en este contexto de pandemia. Y además, desde el punto de vista económico, ya sabemos que Chile entró en un estado de recesión económica, lo que ha generado que tengamos, de acuerdo a las estimaciones, a los resultados de marzo, ya tenemos una tasa de desempleo alrededor del 15%. Esa tasa no existía en Chile desde el año 85, para que ustedes se hagan una idea. Las tasas de cesantía en el país antes de la pandemia estaban alrededor del 8 al 10%. Y solo en marzo ya teníamos un 15,6%. Y eso sin considerar todos los despidos y congelamiento del empleo que se han generado en los meses de abril y de mayo. Por lo tanto, eso va a seguir transformándose en otro factor de riesgo para nuestra salud mental. Y en su conjunto son factores potenciadores del estrés, de un estrés más bien crónico. Ahora, desde el punto de vista de la prevalencia de ciertas patologías, ya algunos estudios han mostrado que efectivamente los principales trastornos que se podrían estar generando frente a la pandemia, esto de acuerdo a investigaciones realizadas en el Reino Unido, en China, en Estados Unidos, mostrarían la depresión, la ansiedad y los trastornos ligados al estrés como los más predominantes. Y además se ha visto que esto se ha dado en personal sanitario, se ha visto en personas mayores y se ha visto en personas jóvenes, ¿ya? Y más aún, ¿cierto? Esto se ha visto que, por ejemplo, en China un 35% manifestó trastornos relacionados con la ansiedad, en Irán un 60%, en Estados Unidos un 40%. Y además se estima que en el caso del personal sanitario, es decir, todos los equipos de salud que actualmente están trabajando, ya se estima que, de acuerdo a un estudio canadiense, casi la mitad de ellos podría requerir apoyo psicológico actualmente, y un 50% en el caso de China desarrolló un trastorno del estado de ánimo, un 45% un trastorno relacionado con la ansiedad, de lo que estamos viendo ahora, de los primeros 3 meses de esta pandemia. Piensen lo que pueda ocurrir si esta situación se sigue prolongando. Y además, cuando las tasas de contagio en nuestro país han crecido de manera exponencial. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, y si el panorama es tan desalentador, si las cifras son tan complejas, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros? Ustedes como estudiantes de psicología, estudiantes en formación, ya casi en sus últimos años de formación, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, aquí yo les comparto las 4 fases de la respuesta frente a un desastre o una emergencia, ¿ya? Y ustedes podrán ver, ¿cierto? De acuerdo al nivel de alteración que se provoca en la vida y en la rutina cotidiana de las personas, ¿cierto? Donde debiéramos enfocar los esfuerzos. En la primera fase, ¿cierto? De las primeras horas de ocurrido el evento, ¿cierto?
se denomina una fase de estabilización. Luego vendría una fase de normalización y de organización de la respuesta. Una tercera fase, sobre todo cuando la alteración de la vida de las personas es muy alta, vendría una fase orientada al entrenamiento en el apoyo emocional y espiritual. Y en una cuarta fase, que algunos lo denominan desde la gestión del riesgo desastre, la rehabilitación y la reconstrucción, los esfuerzos se orientan al restablecimiento de la vida cotidiana y la vuelta a la normalidad. Sin embargo, este gráfico se refiere específicamente y está construido a emergencias o desastres que tienen un inicio y un final conocido, ¿ya? Lo que no ocurre en el contexto actual, que si bien tenemos claramente un inicio de los primeros casos en diciembre en Wuhan, en China, ¿cierto? Y en marzo y finales de febrero con los primeros casos en nuestro país, ¿cierto? Pero no hay un final, no hay una luz al final del túnel que nos diga, mire, se terminó el tema de la pandemia y ya podemos orientar los esfuerzos a volver a la normalidad. Todavía eso no ocurre y por lo tanto eso complejiza aún más la intervención. Ahora, desde la organización de la respuesta, ¿cierto? Ya se ha visto, y tal como aquí aparece el niñito de App, ¿cierto? Que es muy gráfico porque en el fondo habla de qué tanto estamos preparados. Piensen que aquí en este monito, cada insignia representa un curso, ¿ya? Y siempre coloco esta imagen por varias razones. Eh, Participé activamente en el movimiento Scout por cerca de 18, 19 años. Ya solamente lo dejé cuando empecé a trabajar. Eh, y ahí era muy importante la formación permanente. Y la formación permanente es algo que yo también. Entonces, por eso que aplico esta imagen, porque nos orienta respecto a, primero, la necesidad de estarnos formando permanentemente. Segundo, la necesidad de tener una apertura al aprendizaje permanente. Tercero, de tener flexibilidad para responder y para insertarse en diferentes contextos. Cuarto, de generar mecanismos de intervención que sean coherentes con las necesidades actuales de quien lo requiere y no de lo que a uno le parezca más cómodo o de lo que a uno le genere más confianza o más seguridad, ¿ya? Y por lo tanto, desde esta perspectiva, si se fijan bien, en estos primeros meses de ocurrida la pandemia, ¿cierto? Lo que se ha visto que ha mostrado mejor impacto es la aplicación de primeros auxilios psicológicos, sobre todo en la fase de shock y de mayor tensión que experimenta la persona. Luego, durante la pandemia, lo mejor, lo que más se recomienda es la implementación de consejería en salud, el fortalecimiento de la atención primaria en salud y la intervención en crisis de primer orden. Y todo lo contrario, posterior a la pandemia, que eso todavía no lo sabemos cuándo va a ocurrir, ahí recién deberíamos estar pensando en procesos terapéuticos formales o más sistemáticos, ¿cierto? En un enfoque cognitivo-conductual, ¿cierto? Y en las diferentes modalidades de intervención que pueden existir en el campo de la psicología clínica. Pero durante la pandemia, lo que más se recomienda son intervenciones breves, focalizadas, relacionadas con la aplicación de primeros auxilios psicológicos y con las diferentes estrategias de intervención en el campo de la intervención en crisis de primer orden, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí hay una clara distinción. ¿Cuál debería ser el rol del psicólogo durante la pandemia? En primer lugar, protocolos de intervención en crisis de primer orden y dentro de ello, aplicación de primer auxilio psicológico, entre otras técnicas que existen. Posterior a la pandemia, ahí sí debiéramos concentrar los esfuerzos en hablar de procesos orientados más bien a la terapia, ¿ya? Pero eso sería posterior a la pandemia.
Ahora, ustedes sabrán además que en nuestro país de una mesa social en la cual participan diferentes interlocutores. En el campo de la academia hubieron dos universidades que mostraron, dos universidades en el fondo tradicionales, que son las que tomaron el liderazgo en la conformación de esta mesa, y me refiero específicamente a la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, la PUC, y la Universidad de Chile. Y esta mesa social ha estado tratando de colaborar con el Ministerio de Salud y con todos los actores que de alguna u otra manera podrían aportar a la comprensión de la pandemia y cómo esto está afectando a la población. Entonces yo me voy a referir a algunas de esas características de las orientaciones que han empezado a surgir a partir de esta mesa, de la conformación de esta mesa. Si ustedes tienen interés en ampliar la información, pueden buscar en el fondo todo lo que ha empezado a publicarse en función de la validación de esta mesa. Y de hecho, a propósito de un dictamen del Consejo para la Transparencia, lo que se está buscando ahora no solamente es transparencia en los datos, sino que también se está pidiendo desde la Contraloría y el Consejo para la Transparencia que cada vez que se reúna la mesa social se saque un acta que sea de público conocimiento. ¿Para qué? Para que en el fondo todas las acciones que desde allí se proponen se puedan implementar de manera más rápida y fluida en la población. Bien, entonces, haciendo hincapié en que ya hemos empezado a delimitar cuál es el rol del psicólogo en el contexto de pandemia, durante la pandemia, intervención en crisis de primer orden, consejería en salud y aplicación de primer auxilio psicológico y otras herramientas de corte breve, focalizado y remoto, versus posterior a la pandemia, que estaríamos más bien hablando de una intervención en crisis de segundo orden, orientado más bien a la terapia, con aquellos grupos que desarrollaron una patología, ya hemos empezado a delimitar el rol. Ahora, desde la aplicación, desde esta consejería en salud, desde esta psicología de la salud, desde esta psicología centrada más bien en la atención primaria, cobra importancia un abordaje psicosocial. ¿Qué es lo que significa eso? Que los psicólogos y las psicólogas deben entender, y me imagino que ustedes por supuesto que lo tienen claro, que la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad, sino que también desde eso no solamente implica un abordaje médico, sino un abordaje psicosocial. ¿Y en qué específicamente debiéramos orientar los esfuerzos de la promoción y la prevención en salud? En transmitir estrategias a las personas, ¿eh?, a la pandemia. Es decir, de hecho, lo que yo he observado en algunos equipos de salud durante el último tiempo, primero, que las unidades de urgencia han recalcado que ellos podrían tener una mejor gestión si es que hubiera un fortalecimiento de la atención primaria en salud. Para que se hagan una idea, me imagino que ustedes diferencian los niveles de intervención en salud, desde el campo de la salud pública, atención primaria, secundaria y terciaria. No sé si tienen claro esa pirámide desde la salud pública, chiquillos. No sé si habrá alguien por ahí que quiera opinar. O se fueron a desayunar y quedé hablando solo. Profe, ¿lo puede explicar, por favor? ¿Quién habló ahí? En Carla. Carla. ¿Carla la profe o Carla una estudiante? Estudiante. Ah, ya. Bueno, ya, desde la salud pública se definen que hay tres grandes niveles de la intervención o de la organización de la respuesta en salud, ¿ya? En un nivel primario se trabajaría fuertemente en la promoción y prevención en salud, porque se asume que lejos es la mejor inversión trabajar en la promoción y la prevención en salud, y se está orientando, las acciones en salud se orientan a aquellos grupos de personas o sujetos que no han desarrollado una patología. Por eso se hace fuerte énfasis en la promoción y en la prevención, es decir, llegar antes de que se presente una enfermedad o generar o disminuir las condiciones de riesgo
que los haría proclives a desarrollar una determinada patología. Ese es el rol predominantemente más marcado de la atención primaria. Luego tendríamos la atención secundaria, que es, por ejemplo, en la atención primaria tenemos los CEFAM, ¿cierto? Tenemos los SECOF, ¿cierto? Tenemos las postas de salud, etcétera, fuertemente enfocada en la promoción y la prevención en salud. En un segundo nivel, en la atención secundaria, tendríamos, por ejemplo, los hospitales, que ahí atienden a personas que ya desarrollaron una patología y que requieren tratamiento sistemático. ¿Ya? Por un psicólogo, un trabajador social, un terapeuta ocupacional, ¿cierto? Un enfermero o enfermera, etc. Pero cuando ellos ven que una persona requiere, por ejemplo, estabilización farmacológica o requiere una intervención terapéutica más focalizada, a la unidad de psiquiatría, normalmente presente en un hospital, ¿ya? O en un SECOF, donde tienen un psiquiatra, una cierta cantidad de horas de psiquiatra. Y eso sería la atención secundaria, ¿ya? La persona ya desarrolló una patología, requiere tratamiento, requiere estabilización y requiere un apoyo biopsicosocial mucho más focalizado y sistemático, ¿ya? En el campo de la salud mental, entonces, nos referiríamos a las unidades de psiquiatría que existen normalmente en los hospitales, unidades de psiquiatría infantil, unidades de psiquiatría adulto, programa alcohol y droga, unidades de corta estadía, unidades de hospitalización, ¿ya? Eso es lo que uno encuentra en unidades de psiquiatría normalmente en los hospitales. Y eso corresponde al nivel secundario de intervención. Y en un nivel terciario, la atención terciaria en salud tiene que ver netamente con que el paciente ya está más bien en un tratamiento paliativo frente a la enfermedad, es decir, la sintomatología relacionada con la patología fue de tan alta intensidad que el tratamiento ahora está orientado netamente con fines paliativos, de contención, de apoyo y porque efectivamente el riesgo de vida es mucho más alto, ¿ya? Es decir, el riesgo de mortalidad es mucho más elevado en la atención terciaria. Y ahí ya nos referimos específicamente a las UTI o a las UCI normalmente, ¿ya? O también en el campo de la salud mental ya nos referiríamos específicamente a pacientes que tienen cuadros o trastornos de salud mental más complejos, trastornos de personalidad, esquizofrenia y que requieren hospitalización permanente, ¿ya? Y eso sería la atención terciaria en salud. Por lo tanto, lo que se ha visto que en el contexto del COVID-19, un rol importante y decisivo sería el fortalecimiento de la APS, es decir, que ustedes como psicólogos y psicólogas debieran estarse formando fuertemente en promoción y prevención en salud. Ahora, y a propósito de lo que se ha discutido en esta mesa social, ¿cierto? Generada en el marco de la pandemia, ¿cierto? ¿Qué debiéramos hacer en el campo de la promoción y la prevención en salud? Bueno, ¿no? Primero, favorecer estilos de afrontamiento adaptativo. Es decir, cuando ustedes escuchan eso, tendrían que estar ya pensando en cuáles son las estrategias de afrontamiento al estrés, cuáles son las estrategias de afrontamiento activas frente al estrés, frente al estrés. ¿Cómo se puede hacer una mejor gestión del estrés en contexto de pandemia? ¿Qué es el estrés? ¿Qué manifestaciones fisiológicas, cognitivas, emocionales genera el estrés? ¿Cuál es la diferencia entre el estrés y el estrés crónico? ¿Qué relación tiene el estrés y el burnout en contexto de pandemia? O sea, todas esas son preguntas que ustedes tendrían que estarles dando respuesta para transformarlo en acciones concretas de intervención en el campo de la promoción y la prevención en salud, ¿ya? Otro eje importante de trabajo: ¿cómo fortalecer la resiliencia? En el campo de la psicología de la emergencia se han visto dos factores importantísimos que ayudarían
a una superación más rápida de un evento estresor como un desastre y en este caso como la pandemia. Sería uno, el apoyo social y el segundo sería la resiliencia comunitaria. Las recomendaciones de la OMS plantean que los equipos de salud en el campo de la promoción y la prevención debieran también apoyar a que las personas, los individuos, las comunidades identifiquen narrativas de resiliencia. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, la resiliencia, ustedes saben, que es un concepto que se extrae de la física, que hacía mención a la capacidad que tienen ciertos metales de no perder su forma cuando son sometidos a altas temperaturas, ¿ya? Y esa misma característica o propiedad de los metales se trasladó a el campo de la psicología, ¿ya? A partir de varios textos, uno de los más emblemáticos, El hombre en búsqueda de sentido, de Víctor Frank, ¿cierto? Y de ahí varios autores más, ¿cierto? Que se han referido al tema de la resiliencia, que no es otra cosa que la capacidad que tienen las personas de superar las adversidades. Entonces, ¿qué significa identificar narrativas de resiliencia? Es decir, ayudar a que el individuo, grupo o comunidad mire hacia el pasado e identifique cómo superó situaciones estresoras en el pasado y de acuerdo a esas estrategias o acciones que implementó, pueda traerlas al presente y adaptarlas. ¿Lo habían escuchado ese concepto, chiquillos? Narrativas de resiliencia. ¿Están por ahí, chiquillos, no? Sí, profe, yo lo había escuchado. Ya. Gracias. Carla. Gracias por aportar. Ya. Para mí yo creo que se puede desayunar, ¿ah? Porque me parece que estoy hablando aquí solo. Bueno, vamos a seguir. Seguimos aquí, estamos tomando nota. Ah, ya. ¿Quién habló ahí? Fabián, por acá. Bien, mucho gusto. Gracias, Fabián. Gracias, Ya, profesor. Gracias. seguimos entonces. Otro elemento importante que se podría fortalecer desde la promoción y la prevención es reducir barreras de acceso y calidad a beneficios y atenciones. Y esto yo lo conecto directamente con lo que la semana pasada discutimos, ¿ya? Que tiene que ver con cómo adaptamos la intervención psicológica a una intervención no presencial, ¿ya? Y cómo reducimos las barreras y cómo llegamos con una atención en salud mental de calidad a quienes más lo requieren hoy en día. Yo de inmediato pienso, las personas mayores. La semana pasada se implementó una cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional para las personas mayores de 75 años. Se prohibió las visitas a personas mayores que están en centros de mediana y corta estadía. Eh, a- Además, se prohibió la visita a hogares de personas mayores, ¿ya? Y por lo tanto, si ya las personas mayores estaban viviendo un conjunto de vulnerabilidades asociadas a la pandemia, esto se ha ido acrecentando mucho más porque están viviendo todo esto de manera solitaria. ¿Mm? Entonces, ahí nosotros tendríamos que pensar, bueno, ¿cómo llegamos? ¿Cómo generamos intervenciones en salud mental de calidad a estas poblaciones de riesgo? Que ya se las había dicho. Niños, niñas y jóvenes, mujeres, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas con historial previo de trastorno de salud mental. ¿Ya? Y una tercera dimensión, ¿cierto? ¿Cómo ayudamos a que las personas logren concretar una readaptación activa de la rutina? Es decir, nosotros antes de la pandemia teníamos una rutina, se supone, ¿cierto? A tal hora ustedes se levantaban, a tal hora iban a la universidad, a tal hora almuerzan, desayunan, cenan, a tal hora tienen tiempo para el ocio y la recreación, a tal hora hacían deporte, a tal hora se reunían con amigos o amigas, etc. Bueno, cuando se implementa la cuarentena, obligó a que no su rutina con rapidez. Entonces, esa otra acción estratégica que ustedes debieran poder ayudar.
Y desde ahí conectarlo con lo que se ha trabajado fuertemente en el campo de la promoción en salud, que tiene que ver con los estilos de vida saludable, que de repente uno encuentra en los manuales donde habla un poco más que uno tendría que ser un sujeto casi perfecto, que come sano, que hace deporte, que no tiene problemas, que es optimista, que no sufre estrés, ¿cierto? Que no tiene antecedentes de comorbilidad previo, etc. O sea, es como cuando uno va a los nutricionistas y sale totalmente bajoneado cuando te dicen prácticamente no puedes comer nada de lo que tú estabas comiendo tradicionalmente. O sea, de lo que yo les estoy tratando de decir es que cuando uno habla de promover estilos de vida saludables, no hay que ser tan rígido, sino que ayudar a que las personas, desde sus cosmovisiones de mundo, desde sus propias experiencias, puedan generar mejores condiciones que incidan en la protección de su salud. Para que se hagan una idea, generar un hábito toma alrededor de 90 días. Por lo tanto, cuando los psicólogos y psicólogas de repente decimos, oiga, implemente estilo de vida saludable, eso no es de la noche a la mañana. Usted no cambia su estilo de alimentación de un día a otro, no cambia sus patrones de sueño de un día a otro. Usted no deja de ser una persona más estresada o menos estresada de un día para otro. El comportamiento humano no es así. ¿Ah? Entonces, eso implica también apoyar a las personas con todo el estrés que se genera cuando están haciendo estos cambios y modificaciones, ¿ya? Y además, sin olvidar que un hábito normalmente puede tomar desde 90 hasta 120 días en generarse, ¿ya? Entonces, esto yo lo conecto con un libro muy bueno que leí, me acuerdo cuando estaba trabajando en un contexto educativo y cuando estaba también en la universidad, que es El Mago sin Magia de María Salvini Palazzoli, ¿ya? Que en el fondo los psicólogos y psicólogas no llegamos con una varita mágica a transformar la vida de las personas, sino que transferimos herramientas, estrategias y acciones para que los sujetos por sí mismos se empoderen, desarrollen la autonomía y la implementen en pro de una mejora de su calidad de vida. Pero nosotros, por muy buenos psicólogos o psicólogas que seamos, no vamos a lograr eso si la persona no tiene, entre otras cosas, motivación, si no identifica que su estilo de vida genera problemas o que podría estar generando un impacto a corto, mediano y largo plazo en su salud, ¿ya? Y eso tiene que ver también con otra característica importante de la intervención psicológica en contexto de pandemia, es decir, definir límites. Forma parte del autocuidado que todos los profesionales tenemos que tener, ¿ya? No somos superhéroes, ¿ya? Bien, otro elemento importante en el cual ustedes podrían centrarse desde la promoción y la prevención en salud es la articulación. Si están en el ámbito jurídico, si están en el ámbito clínico, si están en el ámbito educacional, si están en el ámbito organizacional, no tienen que olvidar que más allá de esa orientación o de ese interés de formación particular que ustedes tienen, son psicólogos y psicólogas. Y por esencia en nuestro país, los psicólogos y psicólogas tenemos una formación generalista. Y desde esa formación generalista debiéramos tener la necesaria flexibilidad y las competencias necesarias para desenvolvernos efectivamente en los diferentes contextos, ¿ya? Yo entiendo que muchos de ustedes puedan tener la camiseta ultra puesta con un campo de la psicología, clínica, educacional, jurídico, el que ustedes quieran, ¿ya? Pero no olviden, nuestra formación es eminentemente generalista y eso implica que tengamos al menos cierto dominio de herramientas para desenvolvernos en los diferentes contextos, ¿ya? De hecho, una infidencia que yo les puedo compartir, ¿ya? Cuando yo estaba en la universidad, en el pregrado, yo me veía como un psicólogo organizacional. De hecho, yo pensaba que ese iba a ser mi ámbito de desarrollo. Y primero, eso era bastante... yo eso lo pensaba en segundo, tercer año. Pero bueno, luego mi formación me fue encaminando primero a que mi práctica clínica la desarrollara en un ámbito clínico. Mi primera práctica profesional fue en un ámbito clínico, en una unidad de psiquiatría adulto, en un hospital de la región de Los Ríos.
Y luego mi segunda práctica profesional la hice en el ámbito comunitario, trabajando con familias de campamento y en el Techo para Chile. Y mis primeras experiencias laborales fueron en el contexto educativo. Entonces, todas las áreas totalmente alejadas de lo que yo creía que iba a hacer como profesional. Pero bueno, si volviera a repetir mi formación, no cambiaría nada de lo que he hecho, porque haberme desenvuelto en todos esos contextos me demostraron que, que en el fondo tenemos que desarrollar herramientas transversales y que nuestra formación generalista uno la puede convertir en un déficit o la puede transformar en una oportunidad. Y yo tomé la segunda opción, transformar. De Sename, ¿cierto? Haber trabajado 4 años en salud mental, en atención primaria, ¿cierto? En paralelo, siempre haber estado trabajando en el campo de la psicología de la emergencia. Y yo también otra cosa que les comento, cuando yo estaba en el pregrado, no, me lo topé en algunos congresos, en el pregrado, pero que haya tenido un electivo de esto nunca existió. Todo lo que empecé a hacer fue desde que me titulé en adelante. Entonces esa es una invitación, chiquillo, a que efectivamente la formación permanente es el tener esta sed de saber más, de aprender más, es vital como para desarrollar un sello de calidad en lo que nosotros hacemos. Bien, otra característica importante, chiquillos, tiene que ver desde la promoción y la prevención en salud, es la intersectorialidad. Y esto tiene que ver con cómo nosotros sabemos interrelacionarnos con los diferentes dispositivos presentes en el territorio. Piensen ustedes, por ejemplo, en el ámbito educacional, yo me tuve que relacionar con CEFAM, con las OPD, con los PIE, con el municipio, con el Departamento de Educación, con Carabineros, con la PDI, con el Tribunal de Familia, con los tribunales de garantía, porque los casos requieren eso. Cuando trabajé en el Techo para Chile, trabajar con municipios, trabajar con departamentos de arquitectura, trabajar con diferentes ONG, trabajar con formación de voluntarios, etcétera, intersectorialidad. Cuando trabajé en la PS, también trabajar con las unidades de atención secundaria, hospitales, unidades de SECOF, dispositivos de tratamiento de droga, ¿cierto? Unidades de hospitalización. Si requeríamos hospitalización a alguien por la vía judicial, ¿cierto? Trabajar con tribunal de garantía. Si hay vulneración de derechos, trabajar con PDI o Carabineros, trabajar con el servicio médico legal, etcétera. ¿Ya? Entonces, en psicología de la emergencia, uno trabaja dentro de los comités operativos de emergencia local, trabaja desde el comandante del sistema de comando de incidentes críticos, ya él coordina la acción y el despliegue de carabineros, ejército, todas las Fuerzas Armadas, bomberos, CONAF, ONEMI, ¿cierto? SAMU, SAPU, voluntario, Ministerio de Salud, y eso implica entonces intersectorialidad. Por lo tanto, el desafío es, ustedes, desde la no presencialidad, ¿cómo pueden fortalecer esta red de trabajo colaborativo? ¿Cómo pueden complementar sus acciones con el trabajo y acciones y estrategias que desarrollan hoy? A propósito de otra de las ideas que yo le comenté hace un rato, que tiene que ver con cómo fortalecemos el apoyo social y la resiliencia comunitaria, estas son otras dimensiones que uno perfectamente puede trabajar. La identidad social, ponemos en valor a los saberes presentes en un determinado territorio, los saberes locales. Cómo trabajamos a nivel comunitario la reciprocidad, la confianza, la solidaridad, ¿cierto? Cómo fortalecemos a propósito del aislamiento y del confinamiento los lazos intergeneracionales, ¿ya? Todas esas son acciones específicas que ustedes pueden perfectamente implementar y darle forma desde el eje de la promoción y la prevención en salud. Ahora, esta es una guía que yo les recomiendo que ustedes puedan bajar, ¿ya? Que es de la IASC, ya que ustedes la pueden buscar ahí en Google y ya está disponible. Hay 2 versiones ya que se han sacado desde febrero a la fecha.
¿ya? Y esto es bastante claro porque miren, ahí yo les destaco en rojo, ¿cierto? En el cuadrado rojo, cuáles debieran ser las dimensiones en las cuales ustedes podrían trabajar, específicamente en el nivel 2, es decir, el refuerzo del apoyo comunitario y familiar, que tiene que ver específicamente atención básica de salud mental, que es la APS, apoyo emocional. Por eso que yo les decía, durante la pandemia se aplica intervención en crisis de primer orden, primero auxilio psicológico en sus diferentes modalidades. ¿Para qué? Para fortalecer la contención emocional, para transmitir calma, seguridad y confianza en quienes lo están sufriendo. Y además todo eso desde la perspectiva de la intersectorialidad. Y en una segunda dimensión, ¿cierto? Tiene que ver con activar redes sociales, activar espacios de apoyo, ¿cierto? Fundamentalmente orientado a la población de mayor riesgo, que son niños, niñas y jóvenes, mujeres, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas con historial previo de antecedentes de salud mental, entre otros, ¿ya? Y en el último espacio de la pirámide, ¿cierto? En el nivel 4 ya tendríamos lo que yo les mencionaba, la atención secundaria y terciaria en salud, ¿ya? Por lo tanto, se vuelve a reiterar que su principal ámbito de desarrollo, ya sea en el ámbito clínico, educacional o jurídico, tendría que estar orientado al nivel 2, ya asumiendo que el nivel 1 ya fue cubierto por los equipos de primera respuesta, ¿ya? Ahora, ¿cuáles podrían ser áreas prioritarias? Ya si quisiéramos darle mucha más claridad a nuestra... O sea, fortaleciendo las tecnologías disponibles y la intervención remota, es decir, la no presencialidad se sigue destacando como la mejor vía de bajo costo, más segura, más confiable para llegar con una atención de salud mental de calidad. Vamos a abordar en otra instancia. Segundo punto importante, bueno, ¿cómo aseguramos una continuidad en los cuidados o servicios? Y esto tiene que ver desde una amplia gama de acciones, desde seguimiento o contactos telefónicos, correos electrónicos, videollamadas, utilización de redes sociales, ¿cierto? Etcétera. Y además tratando de garantizar la atención de aquellos pacientes más crónicos. Eso como parte de la red de la intervención en salud que se debiera hacer resorte a la atención secundaria, ¿ya? Esta es la guía que yo les decía, ¿ya? Que pueden ya descargar. Hay una versión más actualizada de abril que pueden también revisar. Y el punto 3 yo lo destaco porque es una acción que perfectamente ustedes podrían desarrollar y potenciar, ya sea en el ámbito clínico, educacional o jurídico, que tiene que ver con capacitar o transferir herramientas relacionadas con apoyo psicosocial y primera ayuda psicológica, ¿ya? Que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Un cuarto punto importante tiene que ver con la educación sociocomunitaria, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la psicoeducación en estrategias, ¿para qué? Ya les he adelantado algunas cosas, gestión del estrés, manejo emocional, estrategias de afrontamiento al estrés, narrativas de resiliencia, apoyo social, reciprocidad, confianza, etcétera. Y también otro elemento importante es la gestión de la información. Por ejemplo, entregar información de manera oportuna, práctica y veraz. Todo lo que ustedes podrían hacer, por ejemplo, diseñando y difundiendo infografías, cápsulas educativas, podcasts, donde ustedes transmitan información específica basada en evidencia a poblaciones de riesgo o a población general, ¿ya? Eso perfectamente es una acción que ya entiendo que están desarrollando también se está desarrollando desde la clínica. En un sexto punto, la flexibilización del confinamiento, ¿ya? Esto por supuesto que no está mucho a nuestro alcance, sobre todo en estos momentos en los cuales la tasa de contagio es muy alta. Pero sí podríamos perfectamente orientar respecto a cómo ayudar a que las personas desarrollen estrategias de autoprotección familiar, ¿ya? Sobre eso también podemos discutir en otro momento. ¿Qué es lo que implica un plan de autoprotección familiar en contra a partir de lo que fue
por ejemplo, en zonas afectadas por mega incendios forestales, o lo que tuvimos que hacer, sobre todo con las personas que fueron evacuadas tras la erupción del volcán Villarrica desde la región de los ríos, ¿ya? Y lo mismo que ocurrió en la región de los lagos con la erupción del volcán. El personal de primera respuesta en el desastre de Villa Santa Lucía, ¿ya? Son algunas de las situaciones en las que a mí me ha tocado participar y colaborar, sobre todo en transferir herramientas prácticas de protección de autocuidado, pero también de protección de la salud mental. Y el punto 7 también es otra cosa que yo destaco, sobre todo para ustedes que están en sus últimos años de formación: investigación e innovación. Es decir, como a muchos estudiantes yo siempre les digo, usted tiene que pensar que el mundo laboral cada vez está más complejo, cada vez más competitivo y cada vez requiere el dominio de herramientas más específicas. Y entonces eso implica cómo yo me diferencio del resto de mis pares. Y desde ahí entonces un campo interesante de desarrollo es la investigación y la innovación. La innovación tiene que ver con qué puedo hacer yo de diferente en este contexto para marcar diferencia. Y la investigación tiene que ver con cómo desarrollamos intervenciones basadas en la evidencia que nos permitan responder a las necesidades más urgentes que se han generado hoy en día desde la población. Por ejemplo, cómo mejorar la intervención psicológica no presencial en un grupo específico. ¿Y cuál podría ser el rol de ustedes como practicantes en el ámbito jurídico, clínico, educacional, para desarrollar un sello de calidad en su intervención, basado en la evidencia? Bien, esto ya solamente reiterar, porque es algo que ya habíamos discutido la semana pasada, solo reiterar que en vista de todos los elementos expuestos hasta aquí, ¿cierto? La promoción y la prevención en salud deberá estar orientada a fomentar la sensación de seguridad, transmitir calma, fomentar la autoeficacia del sujeto, conexión con las redes de apoyo y fomentar la esperanza. Esto yo lo voy a avanzar más rápido porque es algo que ya habíamos discutido la semana pasada. Ya que aclaro entonces además que el rol del psicólogo en contexto de pandemia, durante la pandemia deberá estar orientado a consejería en salud, promoción y prevención en salud, desarrollo de competencias y aplicación de las diferentes modalidades de primeros auxilios psicológicos. ¿Para qué? Para brindar alivio emocional, para facilitar la adaptación de las personas y para prevenir el desarrollo de la psicopatología. Posterior a la pandemia, ahí sí ya deberíamos estar hablando de una orientación más bien terapéutica, de procesos de terapia más sistemáticos, ¿ya? La salud mental. Esto es toda información basada en la evidencia, ¿ya? Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19. Este es un artículo de revisión sistemática de literatura. A propósito de la desarrollada por Kant y otros autores, se muestra nuevamente lógica en contexto de pandemia. Primero, el apoyo psicológico en línea, es decir, brindar apoyo telefónico a personas que muestran algún tipo de manifestación o de reacción esperable en el contexto de la pandemia. Respuesta psicosocial: coordinar el trabajo del equipo, la intersectorialidad, ¿cierto? Todo lo que yo les dije respecto a lo que también ha planteado la mesa social. Una tercera dimensión: intervención y apoyo psicológico, ¿ya? Que tiene que ver con proveer de guía y supervisión clínica, ¿ya? Pero también formular materiales, reglas o psicoeducación en esta materia, ¿ya? Y ya en un nivel secundario o terciario tiene que ver con la conformación de equipos médicos de intervención psicológica, y ahí ya nos estamos refiriendo específicamente a terapia, a contención farmacológica, a tratamiento psiquiátrico y a tratamiento psicológico combinado, ¿ya? Sobre todo para aquellas personas que ya tenían antecedentes de comorbilidad previo en materia de salud mental. Dentro de este mismo trabajo, ¿cierto? Y a propósito de lo que sugirieron los expertos de un hospital en Pekín, ¿cierto? Esta es una línea de tiempo, a lo mejor que uno podría también implementar desde la promoción y la prevención en salud. En primer lugar, evaluar la precisión de la información que estamos divulgando. Esto está relacionado con lo que yo les mencioné la semana pasada en cuanto a los primeros auxilios psicológicos. Nosotros tenemos que estar muy bien informados acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, para que luego esa información la podamos transmitir a quienes lo requieren.
y tenemos que informarnos por fuentes oficiales. Una segunda dimensión tiene que ver con mejorar los sistemas de apoyo social, todo lo que yo les decía, apoyo social, resiliencia comunitaria, ¿ya? Trabajar todo lo que implica el miedo al contagio o el estigma a quien se contagió. Un cuarto punto tiene que ver con mantener una vida normal en condiciones seguras, es decir, una readaptación activa de la rutina en contexto de cuarentena, ¿ya? Y por último, tiene que ver con utilizar un sistema de servicios psicosociales que utilice las tecnologías de la información disponibles para brindar una atención de salud mental de calidad y con sólido apego a las consideraciones éticas propias de toda intervención psicológica. Esto ya se lo había mencionado la semana pasada. ¿Ya? Psicológica no presencial, ya también lo habíamos discutido la semana pasada, sobre todo en aquellos casos que hay antecedentes de depresión moderada o grave, sobre todo con antecedentes de ideación o conducta suicida, cuando hay altos niveles de ansiedad, cuando hay un síndrome de abstinencia asociado a un consumo problemático de alcohol y droga, ¿cierto? Cuando hay antecedentes o niveles de violencia muy altos al interior de un grupo familiar, cuando hay una pérdida del juicio de realidad, es decir, un brote psicótico, delirio, alucinaciones, ¿ya? O cuando hay una grave agorafobia o una inhabilidad social, ¿ya? Otro documento que me parece importante compartir con ustedes tiene que ver con la guía para el abordaje no presencial en contexto de pandemia, que fue desarrollado por el equipo de psicólogos de Madrid y la Universidad Complutense, y sobre todo hacerle hincapié en esto, que tiene sentido con todo lo que yo he tratado de transmitir el día de hoy. Pareciera ser que estamos llamados a que fortalezcamos la atención primaria en salud, es decir, la promoción y prevención en salud. Y de hecho lo vamos a leer textual. Las intervenciones en el contexto actual deben ser focales, maximizar la eficiencia, es decir, breves y dirigidas, ¿ya? Y por ello no se recomienda una intervención terapéutica tradicional. De hecho, se plantea la necesidad de implementar intervenciones como sesiones únicas, sin que ello implique que se puedan dar seguimiento, por supuesto, en caso de ser necesario con la persona y obviamente centrar en la situación actual, ¿ya? Además, necesitamos considerar la volatilidad con la que evoluciona la situación, ¿ya? Eso tiene que ver con que la situación todos los días es nueva, todos los días puede cambiar, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que seguir adaptando y mejorando nuestros recursos y estrategias y herramientas a las necesidades más urgentes de la población. Otro documento que quiero compartir con ustedes tiene que ver con lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, ¿ya? Específicamente la Unidad de Salud Mental de Abuso de Sustancias y de Rehabilitación, ¿ya? Y aquí en rojo les destaco, ¿cierto?, las cosas que ustedes debieran fortalecer y que es mucho de lo que yo ya les he venido diciendo. Por eso es que yo ya empiezo a hacer el cierre con todos estos elementos que les estoy reforzando. Por ejemplo, otra acción estratégica de desarrollo, la comunicación de riesgo. ¿Cómo ayudamos a que las personas o la población en general desarrolle una cultura de la prevención? ¿Cómo los sensibilizamos sobre las conductas de riesgo que han implementado? ¿Cómo ayudamos a transmitir o a informar noticias negativas? Por ejemplo, autocuidado, ¿ya? ¿Cómo trabajamos la protección preventiva? ¿Cómo fortalecemos la solidaridad y la participación social en una comunidad? ¿Ya? ¿Cómo fortalecemos la intersectorialidad y la creación de redes de pandemia? Durante la pandemia, ¿cierto? También se destaca una rápida evaluación de las necesidades más urgentes, ¿cierto? Y sobre todo, por ejemplo, otro elemento importante, la psicoeducación tiene que ser clara, específica y focalizada. Y eso implica que también desde el campo de la promoción y la prevención en salud tenemos un fuerte llamado a mejorar los canales de divulgación científica para transmitir todo lo que se está publicando hoy en día de manera clara y precisa a la población. Y eso se puede hacer a través de podcasts, infografías,
videos, tips, etcétera. Todo lo que ustedes puedan hacer, porque sé que ustedes son súper creativos, ¿ya? Cómo promover mecanismos de autoayuda, ¿cierto? Cómo contribuir a mejorar la cohesión social, ¿cierto? Cómo transmitimos herramientas para la primera ayuda emocional, ¿cierto? Etcétera. Entonces, es importante recalcar, a propósito de todas las recomendaciones que les he señalado, nuestras acciones no solamente deben estar centradas en el impacto traumático o potencialmente traumático, sino que debería ser mucho más amplio y dimensionar al individuo y su contexto. Tendríamos que definir o incorporar en nuestras intervenciones objetivos realistas, ¿ya? Y alcanzables, y además que sean medibles, con fuerte énfasis en la promoción y la prevención. Eso debe ir de la mano de acciones a corto, mediano y largo plazo que den sustento a los objetivos y acciones estratégicas propuestas. Nuestra intervención debe ser temprana, rápida, focalizada y eficiente, ¿ya? Sobre todo porque a veces los psicólogos y psicólogas corremos el riesgo de irnos por las ramas, ¿ya? Y de darnos vuelta por el aire y soñar por arriba, por las nubes, y la persona queda con un signo de interrogación porque no nos entendió nada. Entonces, ¿cuál es la invitación? Tal como yo les digo a la gente que trabaja en el ámbito de la investigación, menos es más, economía en el lenguaje. Es decir, debemos ser pragmáticos, eficientes y dominar ciertas temáticas de manera clara y precisa para que esa información sea explicada con pera y manzana a aquellas personas que lo requieren. Todas intentadas y basadas en la evidencia, ¿ya? Reiterar, no visualizar solamente nuestra intervención como una demanda de asistencia clínica o psiquiátrica, ¿ya? Insisto, en estos momentos en la promoción y la prevención en salud, fortalecer la APS, desde allí tenemos un gran desafío. Ayudar, entre otras cosas, a la creación de ambientes seguros, todo lo que yo les mencionaba con la autoprotección familiar, la readaptación activa de la rutina y generar espacios comunitarios de apoyo mutuo, de expresión, de comprensión, de escucha, etc. En función del tiempo, esto ya me lo voy a saltar porque quiero que al menos podamos tener algún espacio para trabajar. Tal como lo plantea la OMS y la OPS, ¿cierto? En el nivel primario, esto es lo que ustedes deberían estar centrando la mirada, ¿ya? Todo lo que ya les he venido diciendo. Esto me lo voy a saltar porque es algo que discutimos la semana pasada. Espero que la próxima semana podamos hacer hincapié en lo que tiene que ver con protocolos de desactivación para intervinientes, particularmente el triage psicológico, ¿ya? Y ya para empezar a concluir, para que tengamos un espacio de diálogo, el gran problema de esta enfermedad ha estado vinculado efectivamente al comportamiento que ha desplegado la población, ¿ya? Y por lo tanto ahí tenemos un rol importante en fortalecer las campañas de promoción y prevención en salud, ayudar a que los medios de comunicación aporten información basada en la evidencia que ayuden a generar un cambio comportamental en lo que hacen las personas frente a la pandemia. Es decir, cuidarse para cuidar a otros no es un lema cliché, sino que es una necesidad y una máxima importantísima hoy en día. Ya está, acá está yo lo que también les señalaba la semana pasada respecto a estos son posibles ejes de acción que ustedes podrían tomar para aportar desde la psicología con acciones concretas y específicas que vayan en directo beneficio de la población, ¿ya? Para resumir, las pandemias van a causar, o la pandemia va a causar grave sufrimiento psicológico y social. Es una desastre lento, ¿ya? Necesitamos fortalecer nuestras medidas de prevención y nuestra capacidad de respuesta, sobre todo en la promoción y prevención. El componente psicosocial es un eje transversal y prioritario que requiere intersectorialidad, participación social y cuidado de la salud mental desde un enfoque centrado en la promoción y la prevención en salud. Lo mismo que en otro momento también podremos discutir acerca de qué es lo que implica la intervención psicológica vía remota, ¿ya?
¿cierto? Los servicios de telesalud mental son efectivos, pero deben ser adaptados a cada contexto y requieren capacitación y apoyo. De hecho, se ha visto que los mejores enfoques o los que han tenido mejores resultados en contexto de pandemia han sido las intervenciones breves, eficientes y que se han desarrollado mayoritariamente desde el enfoque cognitivo-conductual, ¿ya? Y que es importante tener en cuenta las consideraciones éticas y que no es una solución para todas las personas, sino que sirve para ciertos contextos y para ciertas problemáticas, fundamentalmente relacionadas con trastornos del estado de ánimo, trastornos ligados a la ansiedad y trastornos relacionados con el estrés. Para resumir entonces, articulación territorial, intersectorialidad, participación y desarrollo humano, social y económico son ejes clave de nuestra intervención en el campo de la promoción y prevención en salud. Por último, tal como les dije la semana pasada, 4 principios básicos que no debiéramos perder de vista: mantenernos unidos a pesar de la distancia, readaptación activa de nuestras rutinas, informarnos por las vías y canales oficiales y encontrar, potenciar y compartir alternativas de resiliencia. Es decir, cómo hemos superado en otros momentos situaciones estresoras y qué es lo que nos ha permitido salir adelante. Por último, para saber más, ya les dije que tengo un espacio en researchgate.com donde ustedes pueden revisar estas presentaciones y otras que he podido ir sacando durante el último tiempo en este contexto. Ya hay un estudiante que me escribió, 2 estudiantes me han escrito, y que se han unido a esta plataforma. Entonces yo los invito a que se puedan conectar, una plataforma gratuita, researchgate.com, y ahí ustedes pueden tener acceso de primera fuente a todos los artículos que publican todos los investigadores en el mundo, ¿eh? No solamente a lo que uno hace, sino que en todo y tienen acceso de primera fuente a lo que uno a estos documentos, de manera que puedan complementar y enriquecer su formación profesional. Bien, estimado estudiante, eso era todo lo que quería comentar el día de hoy. Para cualquier otra cosa ya tienen mi correo y el enlace a través de la profe Carla o Martita. Espero que esto haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación, por todo lo que has entregado hoy en términos de conocimiento. Ha sido súper interesante todo lo que estuviste explicando. Así que, como te digo, te lo agradezco mucho. No sé si Martita también quiere comentar algo en el cierre. No sé si habrá algún comentario, pregunta, duda. Disculpe, profesor, ¿nos podría dar de nuevo la dirección de la web que nos sugirió al final? Esa es fácil. Research de investigar, gate.com, ¿ya? Y ahí se registra el delivery. Y ahí ustedes pueden buscar no solamente a lo que uno ha escrito, sino a lo que han escrito todos los investigadores en el mundo. Y es más fácil porque la mayoría de los investigadores, cuando publican artículos, hay algunas revistas que requieren pagar para tener acceso a los artículos. En cambio, en esta plataforma, los mismos investigadores comparten sus artículos y son gratuitos. Entonces, acceso de primera fuente a esta información basada en evidencia, ¿ya? Así que se pueden registrar y ahí van a encontrar mucha información valiosa. Sí. Sí, es como una primera fuente donde uno siempre recurre para buscar información. Sí, muy útil. Sí, yo también tenía una duda con respecto a eso. Lo que pasa es que de repente se me iba cortando el audio, entonces justo en la investigación que mencionaba del COVID y con respecto a las cifras que hay de Chile, que nos dijo la investigación, de hecho, que justo se cortó el audio, entonces no sé si quizás ¿está ahí? Bueno, está ahí, y bueno, también tienen el video, y como les digo, yo por lo que he visto, en los últimos 3 meses han sacado una cantidad de publicaciones en todo el mundo sobre esto que es fascinante. Entonces la información está ahí disponible, así que yo creo que ingresando a esta web van a tener acceso a esa información y a muchas otras, ¿no?, que les van a ser de utilidad.
Gracias. No sé si hay más preguntas u otros comentarios. Bueno, yo también comentarles que esto lo empezamos a discutir con la profesora Carla hace algunos días atrás y quisimos partir haciendo énfasis en cuál es la necesidad de delimitar el rol de los psicólogos y psicólogas en este contexto, y por eso que a lo mejor fui repetitivo en algunas cosas, pero esta es la primera instancia para que en los sucesivos encuentros a lo mejor podamos focalizar en algunas cosas más específicas. Ya, así que espero, también me comprometo que en un próximo encuentro, si es que ocurre, podamos tocar con mayor. Pero ¿sabes qué, Eduardo? O sea, quizás no es repetitivo, pero tiene la relevancia de que para posicionarse y poder ayudar a los otros en esta instancia tan particular, ¿cierto? Es necesario saber qué es lo que está pasando. O sea, no puedes ayudar a un otro que está en una situación de crisis en este momento de pandemia si no sabes exactamente qué es lo que está pasando. Hay que estar súper enterado para poder ayudar también y para posicionarse desde ahí. Entonces, es súper necesario conocer todo este contexto para desde ahí también saber, ¿cierto?, cómo para partir ayudando al otro. Entonces, en realidad era súper necesario que hicieras toda esta introducción. Sí. Hay que saber en qué contexto es en el que vamos a tener que ayudar. Exactamente. Parece que no hay más dudas o preguntas o comentarios de parte de los chiquillos, de nuestros Una, estudiantes. una pifia, un abucheo, para saber que estamos vivos. Un algo, ¿cierto? Claro, algo que sea. Hagan sonar la taza de café, no sé, por Por último. último, vamos a instaurar algo así, ¿cierto? Sí, Como que haya algún para tipo de saber que hay alguien detrás de retroalimentación. esa pantalla. Como que nos genera igual algo de ansiedad a nosotros, a los Sí, profes, que no sabemos qué es lo que está pasando ahí al otro lado, claro, cuando exactamente. no tenemos... Pero supongamos que el silencio tiene que ver con que está todo súper claro, con que, ¿cierto? No hay... Claro. No Bueno, hay y mucho... si no, lo importante es que al menos ustedes se puedan quedar con muchas preguntas, porque la idea es que esas preguntas ustedes les puedan tratar de ir respondiendo o buscando respuestas en la amplia gama de fuentes de información que hoy en día existen. O sea, hoy en día más que nunca hay un acceso muy fluido a la información basada en evidencia, entonces es un desafío para que cada uno sea responsable y apunte a una mejora en su formación, pues no solamente con lo que le entrega la universidad, sino que también con ir más allá para Sí, darle valor y calidad al trabajo que ustedes van a realizar en sus prácticas profesionales. sí. Muy importante eso que tú mencionaste, ¿cierto? Que tiene que ver con la formación personal. Una cosa es lo que se les entrega formalmente, pero otra es lo que cada uno de nosotros como estudiantes o nosotros como profesionales hacemos, ¿cierto? En ir profundizando en los conocimientos que necesitamos, que es un ejercicio constante para el resto de nuestra vida, Exactamente. profundizar e indagar. Ujú. Exactamente. Sí, muy importante. Bueno, parece que si no hay más, si no hay comentarios, ni dudas, ni preguntas nuevamente, Eduardo, yo te agradezco tu presentación. Nos vamos a seguir encontrando entonces, ¿cierto? En este ciclo formativo, que ya va a ir profundizando en otros temas, como decías tú, pero que necesitábamos darle este marco para poder ir entendiendo lo otro, ¿cierto? Así que Exactamente. muchas gracias por tomarte el tiempo, por preparar el material y por estar aquí disponible también para las preguntas. No sé si Martita, yo decía al inicio, hace un rato atrás, perdón, quiere también mencionar algo para finalizar. Eh, sí, agradecer a Eduardo con la claridad con la que nos posiciona, ¿cierto?, en aquello que es necesario que entendamos para enfrentar nuestro rol y nuestras acciones, ¿cierto?, nuestra colaboración al entorno que está obviamente requiriendo que nosotros implementemos acciones y que estas acciones sean concordantes con lo que ellos necesitan, más allá de lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿ya? Y espero que esto haya quedado claro para poder seguir avanzando
seguir profundizando también para poder ir implementando, que es nuestro próximo paso como clínica. Agradezco mucho esta claridad. Yo creo que va a ser muy importante para todos nosotros hablar en este lenguaje de aquí en adelante. Y lo siguiente, bueno, yo voy a estar en contacto con Eduardo para las siguientes sesiones que tengamos de trabajo, y va a ser importante, le pido a los alumnos que, me imagino, van a quedar reflexionando en esto, que puedan plantear las dudas que tengan, ¿cierto? O aquellos elementos que tal vez les gustaría profundizar en la próxima o en las sesiones posteriores. Muchas gracias, Eduardo. Fue muy bueno tu presentación. Muchas gracias. Ya, muy bien. Nos despedimos finalmente entonces. Otra vez, gracias Eduardo. Nos encontramos en otra ocasión. Gracias a los estudiantes que, como decía Martita, yo espero que vengan así con un folio de dudas y preguntas para la próxima sesión. Y que tengan buen día. Perfecto. Muchas gracias. Cuídense todos. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias.